El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre es santo, tú eres digno de ser alabado, eres digno de ser exaltado. Tu palabra dice que sin santidad nadie podrá verte. Tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice tu palabra en Juan 3:16, que de tal manera tú nos amaste, que entregaste a tu único Hijo, quien ocupó ese lugar en la cruz del Calvario que nosotros merecíamos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias a la obra de la cruz, gracias al sacrificio de Jesús al derramar su sangre, el precio por nuestras culpas fue pagado. Gracias, amado, por declararnos justos, libres de toda condenación y de toda culpa. Y por eso dice la palabra que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Y hoy tú nos llamas a vivir en libertad, a no estar esclavizado a los temores, a los afanes, a las preocupaciones, a las ansiedades, porque tú nos has llamado a eso, a vivir en libertad. Tú dices en tu palabra, yo no les he dado espíritu de esclavitud para que estén de nuevo en temor, sino que les he dado el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba Padre. Papito, eres nuestro Padre, amado, hermoso, maravilloso. Somos hijos, no somos esclavos. Que hoy nos permitas entender esta verdad y venir a tu presencia con toda la confianza, con toda la fe de saber que si tú eres nuestro Padre, tú estás en control de todas las cosas, que no hay nada que temer, porque tú nos defiendes y tú eres mucho más grande que cualquier gigante que pueda levantarse en nuestra vida. Esta iglesia que se levanta cada mañana a buscar tu guía y tu dirección, te ama con todo el corazón. Pero no solo te ama, confía en ti. A veces enfrentamos luchas difíciles, situaciones adversas, pero sabemos que si tú estás en medio de nosotros, el mal no podrá derrotarnos. Así que muchas gracias por la obra de la cruz. Gracias por ser nuestro Padre y por permitirnos comprender esta verdad espiritual. Te agradecemos por todo lo que hoy harás. Ponemos en tus manos nuestras vidas, los sueños, los planes, los anhelos, lo que pensamos, lo que sentimos. Amén. Padre amado, te damos gracias con todas las fuerzas de nuestro corazón por el privilegio que nos das de poder compartir contigo una vez más. A pesar de los obstáculos y los inconvenientes que puedan llegar a presentarse,
Nunca podemos desistir en la fe, seguir avanzando, dice la palabra del Señor. Por nada estéis afanosos, y nada es nada. Ahora, muchas veces el Señor nos dice que no estemos afanados por nada, pero seguimos afanándonos y decimos, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque si tal vez vamos a una entrevista de trabajo y nos dicen, mira, ha sido seleccionado para ese trabajo, uno cree lo que le dijeron. Si va uno al médico y el médico le dice, mire, ya usted no tiene absolutamente nada, la persona se pone contento y cree. Pero si el Dios, creador de los cielos y de la tierra, nos dice que no estemos afanosos, a veces nos seguimos afanando, ¿no? Necesitamos creerle a Él con todo el corazón. Y si Dios nos dice hoy que por nada estemos afanosos, es porque no hay, mis amados, absolutamente nada por qué afanarnos. A todos ustedes un abrazo fraterno, gracias por estar allí. Ahora sí estamos listos entonces para recibir su santa y bendita palabra. Dile allí donde estás, Señor Jesús, yo te amo con todo mi corazón y sabes cuánto anhelo poder escuchar tu voz cada mañana. Gracias por tu guía, por tu dirección. Permite que esta palabra que vas a hablar a nuestras vidas hoy pueda caer en buena tierra, en nuestro corazón, y pueda ser como esa semilla que fue sembrada en la buena tierra y que dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Creo que así será, que esta semilla de tu palabra dará fruto en mi vida abundante. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a estar compartiendo el tema Rodéate de los mejores, parte 3. Seguimos en nuestra serie. En el libro de Esdras, en el capítulo 8, versos del 1 al 2, dice la palabra, Esdras 8, del 1 al 2. Estos son los jefes de casas paternas y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia, reinando el rey Artajerjes. Versículo 2. De los hijos de Fine Gersón, ya lo estudiamos. De los hijos de Tamar, Daniel, Dios es mi juez, lo estudiamos ayer. Y de los hijos de David, Atus. El sacerdote Esdras tenía bien claro lo importante que era el proyecto que iba a realizar en Jerusalén. Sobre sus hombros reposaba la responsabilidad de restablecer el culto a Dios en el templo que había sido reedificado para que la presencia del Señor volviera a ser honrada en Israel, porque hacía ya mucho tiempo no se hacía eso, el templo estaba en ruinas y no se ofrecían holocaustos a Dios y no era común que la presencia del Señor se manifestara en ese lugar. Por eso Esdras escogió muy bien a las personas que le ayudarían en su misión. El significado de cada uno de estos nombres esconde una revelación profunda. Nos hablan de aquellas características de las cuales se debería rodear a través de este mensaje, que es necesario que nosotros también, a la hora de restaurar nuestro altar, a la hora de restaurar nuestra comunión con Dios, es importante que nos rodeemos bien. Y hemos encontrado en los significados de cada uno de estos nombres enseñanzas profundas. Hoy el turno es para Atus, así se llamaba esta otra persona que él trae. Y empezamos a profundizar y encontramos que el significado de Atus es congregado. Eso significa congregado. El concepto de congregarse, que generalmente se maneja, es un grupo de personas que se reúnen en un mismo lugar para compartir algo que tienen en común, en este caso, la fe. Congregarse, para muchos es simplemente reunirse. Entonces, generalmente le dicen a las personas, si tú no te congregas, es que necesitas congregarte, es que... Pero este concepto es mucho más profundo de lo que nosotros nos imaginamos.
Atus, congregado. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, en el verso 23, dice la palabra, Hebreos 10, 23 al 25, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra fe. Porque fiel es el que ha prometido, verso 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, verso 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Generalmente se comete un error a la hora de compartir este texto y es que se saca de contexto. Entonces solamente se toma el versículo 25 que dice, es que la Biblia dice no dejando de congregarse y tú no te estás congregando. Según la Biblia, el congregarse va más allá de simplemente reunirse, de asistir el domingo a la iglesia. El congregarse tiene como finalidad, según el texto que acabamos de estudiar, 3 aspectos importantes. El primero de ellos es, como dice el texto, mantenernos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Y lo segundo, estimularnos los unos a los otros en el amor y las buenas obras. Y lo tercero de congregarse es exhortarnos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. 3 cosas. Entonces vamos a profundizar cada una de ellas. Atentos a la primera. Lo primero es, ¿para qué congregarnos? Para mantenernos firmes y sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza. Firmes en la fe. Hebreos, capítulo 10, verso 23. Dice la palabra en Hebreos 10, 23, mantengámonos firmes sin fluctuar, o mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. El congregarse es no simplemente para reunirse el domingo, una reunión de amigos, conversar o en algunos casos mirar quién es la señora que lleva mejor vestido, si trajo la misma ropa del domingo pasado, si está estrenando, si compró ropa nueva, si se puso la ropa de la fiesta que hizo el sábado y la llevó el domingo. Entonces no es a criticar, no es una reunión para eso. El congregarse es para mantenernos firmes y sin fluctuar. Pensemos en una hoguera. Para que la llama se mantenga firme, hay que meterle leños. Los leños tienen que estar allí metidos en la hoguera, para que el fuego se permanezca encendido. Si usted saca un leño de la hoguera, que puede representar un creyente que se salga y que no se congregue, ese leño se va a ir apagando poco a poco. Se va a ir enfriando hasta que no queda absolutamente nada. Se apaga. Cuando vuelve al fuego, cuando vuelve a la hoguera, cuando vuelve a congregarse, entonces su fe se enciende. El fuego del Espíritu Santo arde en su vida. Pero no lo puede hacer si es un leño apartado. Pero la razón y el motivo principal por el cual uno debe congregarse es para mantenernos firmes y sin fluctuar. Y veo la llama firme que no se apaga, pero porque está, repito, todos ahí metidos en la hoguera. Note que firmeza y fluctuar, aunque son palabras que comienzan con la misma letra, F, tienen significados abismalmente opuestos. La Biblia nos pide firmeza, no fluctuar. Nos demanda firmeza, no fluctuar.
El diccionario define firmeza como voluntad inquebrantable y constancia en la realización de algo. Constancia. Hay personas que comienzan en los caminos del Señor, duran un día, dos, otros que vienen al programa un día, dos, luego no aparecen por temporadas, dependiendo la necesidad que tengan. Eso no es firmeza. La Biblia dice que, Salmo 1 dice, el que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y encuentro algo, yo puedo tener un árbol plantado en la tierra y puedo tener un árbol plantado en una maceta. El árbol que está plantado en la maceta yo lo puedo mover. Entonces a las 10 de la mañana el sol entra por el oriente, entonces yo pongo la maceta en el oriente. Pero el sol en la tarde está en el occidente, entonces yo llevo la maceta para el occidente. Pero el árbol que está plantado yo no lo puedo mover. El árbol que está plantado echa raíces en ese lugar y no se mueve. Haya luz, se vaya el internet, esté aburrido, esté pasando por problemas, pruebas o circunstancias, no se mueve. Ahí está, firme. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Lo curioso es que generalmente un árbol sembrado en una maceta sirve solo para decorar. Estos árboles no tienen fruto para comer. Entonces, nosotros necesitamos determinar qué queremos ser, un árbol plantado en una maceta o un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Estar plantado habla de firmeza, habla de seguir creyendo en Dios, habla de no dejar de orar, de no dejar de buscar la presencia. Firmeza. Y para eso uno se congrega, para estar firmes. Parece entonces que la firmeza es un pilar del carácter cristiano indispensable para el desarrollo de nuestra fe como discípulos de Jesús. Firmeza. En contraste, fluctuar se define como moverse, como la planta en la maceta. Moverse. Sobre las aguas. Eso es fluctuar, un cuerpo moviéndose sobre las aguas, siguiendo el movimiento de ellas. ¿Alguien ha ido al mar? A solas. Vienen y se van, eso es fluctuar. Quizá, por esta histórica definición, el apóstol Santiago afirmó que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y es semejante a las olas del mar, que van de un lugar a otro. Santiago, capítulo 1, verso 8. Enseña la palabra Santiago 1:8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Inconstante. Mis amados, Dios nos exhorta hoy a que nos mantengamos firmes. ¿Se acuerdan de la mujer, de la viuda y el juez injusto? Ella se mantuvo firme en la oración. Y el juez, que era malo al ver tanta perseverancia, y Jesús al referirse a este tema lo llama la necesidad de orar siempre, tiene que convertirse el buscar a Dios, el estar en la presencia del Señor en una necesidad, no es algo que yo hago porque es que me enseñaron a orar, no, es una necesidad. Y esta mujer tenía necesidad de que el juez le respondiera y fue tan perseverante que el juez le respondió no porque era bueno, sino por la insistencia de esta mujer, por la firmeza de esta mujer. Muchas veces le pedimos algo a Dios y cuando no vemos la respuesta desmayamos en la fe. No, tienes que mantenerte firme en lo que has creído. Firme. A pesar de que pases por problemas. ¿Usted cree que yo no he pasado por problemas? Por muchos. Por demasiados. Si le cuento se pone a llorar. Pero a pesar de todo, sigo firme
en lo que he creído, a ver si logro asir, como decía el apóstol Pablo, el premio del supremo llamamiento. Firmeza. Hay personas que se vuelven creyentes en enero y febrero, pero en diciembre se les olvida por completo. Entonces las parrandas, las fiestas se olvidan. Son creyentes solo el domingo en la iglesia, apenas sacan un pie de la iglesia, vuelven a lo mismo. Mis amados, Dios nos exhorta hoy a que nos mantengamos firmes, y ese es el propósito de congregarse, para mantenerse firme. No simplemente porque ya yo tengo una costumbre de ir a la iglesia y si no voy me caigo de la cama. Mantengámonos firmes. El llamado del Señor hoy es a que no dudemos de la esperanza que Cristo sembró en nuestros corazones. Usted puede estar seguro de que aquel que prometió cumplirá y será fiel a sus promesas, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Él es firme en lo que dice. Así que si eso que has estado esperando del Señor no ha llegado, no dudes. Su palabra es firme. Es más, dice, cielo y tierra pasa, mas su palabra no pasa. Dios no lo dejará en vergüenza a usted. Si Él lo llamó, entonces lo respaldará y cuidará de usted. Por nada estéis afanosos. Fluctuar en cualquier contexto es sumamente peligroso. Si lo es en la fe, lo será en cualquier espacio o situación en la que se encuentre. Ser constantes, ser perseverantes es un reto diario. Pero es justo lo que nuestra actual generación está perdiendo. Dejar las cosas a media, de ahí se desprende el término mediocridad, de dejar todo a media. La persona mediocre no termina lo que comienza. El término mediocre se originó con base en las personas que no subían a la cima de la montaña, sino que se quedaban a la mitad de ella. De allí surgió ese término, mediocre, no subían nunca. Se ha vuelto normal dejar las cosas a medias. Comenzar y no terminar. Voy a leer la Biblia todos los días, un verso hoy y mañana lo botan, no siguen. Parece que se nos volvió una costumbre. Haga la diferencia. Sea constante en su amor. Sea constante en su fe. Sea constante en su trabajo. Y más aún en su relación con Dios, sea constante. No, hoy no voy a la oración, y hoy no voy a congregarme en verdades eternas, esta iglesia virtual que Dios ha levantado. No me voy a congregar porque tengo sueño, hace frío, está lloviendo. No. Lo que se busca al congregarse es mantenernos firmes. Usted lo ha experimentado. Usted, después de recibir la palabra, usted se mantiene firme en la fe. Ese día amaneció desanimado, deprimido, pero de pronto viene una palabra y esa palabra lo levanta y la fe se convierte en el ancla que sostiene nuestra barca en medio de la tormenta. Pero si no me congrego, si no de vez en cuando, a mí me gusta venir siempre al programa. No me lo pierdo. Porque como el Señor dijo que era el pan nuestro de cada día, tal vez ese día que no voy, Él tenía el pan que yo necesitaba, o la palabra que yo necesitaba, ese día efectivamente. Si no me lo veo en la mañana, me lo veo en la tarde, pero yo no me voy a perder ese pan, porque si no voy, me perdí lo que precisamente ese día Dios quería hablar a mi vida. Curiosamente, como el enemigo sabe la palabra que tú necesitas ese día, te pone 50,000 cosas para que no asistas. Y el Señor te la pone fácil porque no tienes que desplazarte kilómetros, solo a un clic de tu celular. Y a veces hay excusa. Ay, es que tener que prender el celular, eso es mucho esfuerzo. Usted no debe ser de aquellas personas que buscan de Dios una vez por mes, que van a la iglesia solo cuando se murió el compadre o cuando le invitaron a un matrimonio.
De lo contrario, por ahí ni se aparecen. No puede ser del grupo de personas que cuando se sienten bien y tienen algo por lo cual agradecer, es que van a la iglesia. O cuando tienen la bendición en sus manos ya no vuelven más. Si actúa así, usted se arriesga a vivir como un nómada. De aquí para allá. Un día aquí, otro día allá. Un día creyendo, otro día dudando. Un día alegre y otro día triste. Un día con fe y otro día lleno de temor, angustia y preocupación. Necesitamos firmeza y eso lo da el congregarnos a recibir la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír. Por eso debemos congregar. No es por un favor que le hacemos al señor Humberto allí para que. Cuando yo les digo que me ayuden a compartir es porque de verdad me duelen las personas que pasan por lo que yo viví y que no tienen una palabra y nosotros teniendo toda esa bendición y no la compartimos. Ni siquiera es para tener seguidores. Es para que la gente conozca de Dios. Si yo quisiera tener seguidores, entonces yo me pongo a hacer locuciones y a la gente le gusta eso. Ay, ¿cómo es que tú haces las locuciones? Oh, mira, tú trabajas en tal lado. No, no me interesa. No me interesa. Le aseguro que estar fluctuando no es el estilo de vida que Dios quiere para usted. Para eso uno se congrega. Para eso. No baje la guardia. Sea constante. Evite las variaciones en su caminar con Cristo. Hay gente que hoy ama a Cristo, exalta a Cristo y otros días están por el piso, desanimados, tristes, aburridos, queriendo botarlo todo. Y su vida es como un péndulo, no tienen firmeza. Y el congregarse es para eso, para mantenernos firmes en la fe. Cada vez que recibimos la palabra salimos renovados, salimos llenos otra vez. Y esto a mí me alcanza un día. Yo no sé si su tanque de combustible es mucho más grande que el mío, que puede estar 1 y 2 meses sin recibir la palabra, pero mi tanque me alcanza de oxígeno, me alcanza 24 horas. Y al día siguiente yo necesito retanquear más de su palabra y de su presencia. Por eso estamos aquí. Es necesario entonces entender que la constancia producirá bendición y mucho fruto en su vida. Mire, le aseguro que ninguna persona inconstante en la vida prosperará. No, comienzan una cosa y luego la dejan, se meten en la universidad. Cuando ya están a punto de graduarse, ¡ay, eso no era lo que yo quería! A mí me gustaba, era otra cosa. Entonces salen hoy voy a leer la Biblia, un versículo. Pasan 2 días, ya no leen nada. Todo lo dejan a media, nunca terminan lo que comienzan. Recuerde que la disciplina, que viene de discípulo, vence el talento. Y la constancia supera la suerte. La gente quiere suerte. No, esto no es de suerte. La Biblia habla de recompensa, no de regalo, y la recompensa es algo que se da por haber hecho algo. Lo segundo que sucede cuando tú te congregas, estamos estudiando hoy congregado, uno se congrega ¿para qué? Para estimularnos los unos y los otros en el amor y las buenas obras. Hebreos 10:24. Dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros mire aquí dice, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para eso nos congregamos. Considerar al otro es tener la sensibilidad para ayudarlo, reconociendo que todos necesitamos ayudarnos los unos a los otros.
que no somos seres solitarios, sino llamados a vivir en comunión, y esto implica ayuda mutua y desinteresada. Dije mutua, porque muchas veces pensamos que es que los únicos que tenemos necesidades somos nosotros. Pensamos solo en nuestro problema y no en el problema de los demás, no en la necesidad que tienen los demás. Yo alguna vez le compartí un texto que dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Si hay un esposo aquí que no provee para su casa, es peor que un impío, dice la palabra. Si hay un hijo de Dios que se congrega y disfruta de la bendición de Dios y de la revelación de Dios todos los días, y no bendice esa obra de la cual se alimenta, es peor que un impío, dice la palabra. Porque el congregarse es para ayudarnos mutuamente. ¡Hey! Esa obra que me bendice tanto tiene necesidades, voy a ayudarla. Es que como a mí no me dicen, no me piden, yo no doy. No, esto no hay que pedir. A mí mi esposa no me tiene que andar diciendo, ¿será que me das algo para el almuerzo hoy, para el desayuno? No, aquí no pedimos porque no somos mendigos. Pero la gente muchas veces se escuda en eso. Es que como no me piden, yo no doy nada, porque entonces allá esa obra no necesitan. Por supuesto que necesitamos. Que queremos seguir conquistando, alcanzando más almas para el Señor, y que se necesitan recursos. No un día esto que Dios coloque en mi corazón, y han pasado 20 años y Dios nunca ha colocado en su corazón. Entonces el tema no es de Dios. Es que se nos olvidó el sentido de congregarse, de ayudarse mutuamente. La obra les ayuda en la fe y ustedes ayudan a sostener la obra. Así funciona. Si hay un hermano que tiene necesidad, debemos estar prestos a ayudar. A la iglesia no se va simplemente a chismear. Se va a fortalecer en la fe y, por supuesto, se va a congregarse para poder ejercer esa virtud de amar a otros y de ayudar a otros. Hay personas que dentro de las iglesias tienen muchas necesidades y nadie los ayuda. Y van a pedir ayuda y le dicen, ora hermanos, eso no es congregarse. Este amor fraternal solo se puede demostrar en comunidad. Hebreos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, verso del 1 al 3. Hebreos 13, del 1 al 3. Dice, permanezca el amor fraternal. 2. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sin saberlo. Verso 3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también nosotros mismos estáis en el cuerpo. Es decir, ayuda a los otros. Y ponte en los zapatos de otros. Pónganse en los pies de los que hacen este programa, por ejemplo. Pónganse en los zapatos de ellos y piensen en qué necesidades puedan tener para ver si de esa manera algún día se vuelven generosos. Piensen en lo que puede estar sufriendo un preso en una cárcel, en el dolor que puede sentir una persona lejos de su familia. ¿Eso quién lo manda? ¿Ser malo? Eso no es congregarse. Póngase en los zapatos de él. Póngase en los zapatos del que está en una clínica de hospital padeciendo y podrá entender el dolor de los demás. Es que a veces el corazón se nos ha endurecido tanto. ¿Se acuerdan del samaritano? El sacerdote vio al necesitado y pasó de largo. ¡Ay, pobrecito él! Y pasó el levita. ¡Ay, pobrecito él! Y llegó el buen samaritano y descendió de su cabalgadura y ayudó, y lo llevó, sanó sus heridas, lo llevó a un mesón y dijo, lo que él necesite, si necesita dinero, todo lo que él gaste me lo corren a mi cuenta. Eso es congregarse. Vivimos en un mundo en el que nadie tiene tiempo para nada y para nadie. Permitimos que el afán y la presión que trae el vivir tome lugar en nuestras vidas y nos gobiernen, llevándonos a la esclavitud mental y emocional,
Corremos la carrera sin sentido, buscando alcanzar en muchos casos metas y logros que no valen la pena. Cuando advertimos el altísimo costo de vida que nos ha cobrado. El amor fraternal es ese mismo amor con que ama el Padre. Debemos amarnos unos a otros sin olvidar ser hospedadores, pues algunos sin saberlos, dice la palabra de Dios, hospedaron ángeles. Esta referencia que trae el autor de la carta a los Hebreos nos recuerda a Lot, el sobrino de Abraham. En medio de un mundo ruin como era Sodoma y Gomorra, sobre el cual el juicio de Dios estaba por caer, y gracias a los ángeles que hospedaba en su casa, sin saber, fue librada su vida y la de sus hijas. Ahora bien, ¿debiera abrirse la puerta de la casa a todo el mundo? Definitivamente no, mas en ello da el Espíritu Santo discernimiento a quién lo debemos hacer. Es no ser indiferentes a la necesidad y al dolor ajenos. A veces nos volvemos egoístas pensando solo en mi necesidad. Yo necesito, yo. Oye, pero ¿será que el otro también necesita? Por supuesto. Muchas veces yo soy de los que creo que a veces cuando vienen luchas a nuestra vida, el Señor muchas veces las permite para que nosotros tengamos compasión por aquellos que también las tienen. Solo cuando tú pasas por necesidad entiendes cuánto se sufre o cuánto puede sufrir una persona que no tiene para comer. Pero muchas veces uno no piensa sino en cómo resuelvo mis problemas, los demás no me importa. Eso se llama egoísmo. Por ello la carta también menciona el visitar a los presos, como si también nosotros estuviéramos presos juntamente con ellos, y también de los maltratados. Ahora bien, siendo consecuentes con las Escrituras, empieza primero con los de la familia de la fe, o no ir muy lejos, comienza con los de tu familia. Tú sabes, en medio de tu familia hay necesidades. Si tus padres tienen necesidades, ¿sabes tú si alguno de tus hermanos ha comido en este tiempo o tus padres tienen para pagar los servicios? ¿Sabes eso? No me interesa, yo quiero resolver lo mío. Ahí está el detalle. Empieza con ellos, empiezas con los de la familia de la fe. ¿Será que mi hermanita fulana de tal, cómo estará económicamente? ¿Será que tiene para comprar? Por supuesto, en medio de esto hay de todo tipo de personas, algunos que se hacen pasar por personas que tienen necesidad para aprovecharse de los otros. Dios le dará el discernimiento, porque hay gente que se las da de muy aventajada, de muy inteligente, quieren engañar a todo mundo poniendo cara de tragedia para que todo mundo les dé la mano y le tienda. Eso es un espíritu de mendicidad, eso es otra cosa. Pero hay personas que sí pasan por luchas y por necesidad. Y qué bueno que esta iglesia, Verdades Eternas, se convierta en ese ministerio que marque la diferencia, donde si hay una necesidad entre hermanos que han sido firmes en la fe, todos estemos prestos a ayudar, a tendernos la mano. No solo es decir amén, aleluya, sino aquí estamos como familia de Verdades Eternas y nos vamos a apoyar. He visto que cuando alguien pierde a un familiar, he visto a los hermanitos de Verdades Eternas cómo se fortalecen los unos a los otros, y eso nos encanta, eso es ser una familia. Una familia no es que tú tengas un tipo de sangre igual, la familia habla de lealtad, hay un lazo mucho más fuerte que es el lazo del amor que nos une, y el estar atentos a la necesidad de los hermanos. Estar también a los demás que se encuentran en esa condición sin saber, sin olvidar hacer todo decentemente y en orden como para el Señor. Y debemos aprovechar cada oportunidad de estar congregados para alimentarlo y permitir que crezca. En el momento de la reunión de creyentes que se realiza en torno a Cristo mismo, nos alentamos unos a otros, nos edificamos. Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 11. Yo pensaba que congregarme era solo ir el domingo a la iglesia, ¿no, señores? Primera de Tesalonicenses 5:11 dice la palabra: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Y cuando nos congregamos,
tenemos la oportunidad de velar, estar atentos por las necesidades mutuas, tanto espirituales como materiales de los demás hermanos. Hebreos capítulo 13, versos 15 al 16, dice la palabra, Hebreos 13 del 15 al 16, dice: Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, verso 16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua, no la olviden, ayúdense mutuamente, porque Dios no se olvida de eso. Curiosamente nos acordamos es de nuestras necesidades, no de la ayuda mutua. Congregarse es eso, estar allí para el otro, darse la mano. Esto es algo que nos enseñaron las primeras comunidades de seguidores de Cristo y que hoy más que nunca estamos llamados a retomar, el estar juntos y ayudarnos en nuestras necesidades. Eso es congregarse. Eso es congregarse. Mire lo que hacían en la iglesia primitiva. ¿Cómo era la iglesia al comienzo? Así fue que se formó la iglesia. Esto era congregarse, es la esencia de congregarse. No ir a estrenar ropa el domingo, no señores. Esto es, Hechos capítulo 2, verso 44 al 46. Mire cómo se congregaban en la antigüedad. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¡Wow! Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Wow! ¿Cuánto tenemos que aprender? Verso 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, o sea, llevaban la palabra también a otros, compartían en su Facebook, en su muro, que no había en ese tiempo, en este tiempo sí hay. Llevaban el pan a las casas, no se lo comían todos ellos. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es congregarse. Ay, cómo han cambiado las cosas en el tiempo actual. Acá no, acá es el que más alcance posesiones, el que más tenga para mostrarle a los otros cuánta unción y cuánto poder tienen, mientras los que están abajo pasando necesidad. Necesitamos volver a ser compasivos, ayudarnos. Si usted hace parte de esta comunidad, Verdades Eternas, si hay una necesidad y nos los hace saber, para eso estamos todos aquí, para ayudarnos los unos a los otros. Así como lo hacía la iglesia primitiva, debemos tener un corazón dispuesto a ayudar y hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. No esperar solo que me lo hagan a mí, estar dispuesto a hacer el bien a otros. Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice Gálatas 6, 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, no a algunos, a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien a todos. Ojo a esto que voy a decir. Por el desconocimiento de estos principios, puede ocurrir o puede estar ocurriendo que llevamos años asistiendo a una iglesia y jamás habernos congregado. Wow, eso tocó mi corazón cuando el Señor me dijo eso. Podemos llevar años asistiendo a una iglesia creyendo que nos estamos congregando y jamás habernos congregado. Porque congregar es esto, mantenernos firmes, ayudar al otro. Lo tercero que ocurre cuando nosotros nos congregamos, o debería ocurrir. Hoy estamos hablando de Atus, cuyo significado es congregado. Uno de los hombres que acompañó a Esdras para la reedificación del templo. Lo tercero es, ¿para qué se congrega uno? Dice, exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
congregarse también es para ser exhortado. Ustedes muchas veces sentirán que la palabra es de fortaleza, de fe, pero otras veces como que nos confronta y como que uno se trata de sentir mal, pero ese es el llamado que hace el Señor, a exhortar. Somos el pueblo de Dios y miembros los unos de los otros. Conformamos la iglesia del Señor como miembros del cuerpo de Cristo. Tenemos responsabilidades para con Dios, para con Cristo y también para con los hermanos. Y sabemos que debemos amarnos, servirnos, estimularnos al amor y a las buenas obras y muchas otras responsabilidades que tenemos los unos con los otros. Una responsabilidad muy descuidada es el deber de exhortarnos los unos a los otros. Hay personas que cuando las exhortan ya no me gustó más lo que me dijeron. Es que eso que me dijeron, que me predicaron, no me gustó, no vuelvo más. Yo les llamo los cristianos bon, jabón. Usted los aprieta un poquito y apenas los aprieta un poquito se salen por aquí. No les gusta que los confronten. No les gusta que les digan lo que no están haciendo bien. A ellos les gusta que les digan todo bonito. Dios te va a bendecir. Tú eres un prosperado. Dios te va a dar una casa y luego otra. Eso me gusta. Ay, pero cuando me llaman la atención, cuando me exhortan, no me gusta, pero la Biblia dice que el congregarse es para exhortarnos. Aunque disfrutamos de poseer la palabra de Dios escrita, sin embargo, sabemos que no podemos dejar esa responsabilidad solo a la Biblia. Es un deber de cada cristiano exhortar, animar y amonestar los unos a los otros. Eso es congregarse. Cuando somos sinceros entre nosotros y con amor, eso sí, con amor, nos decimos lo que debemos decirnos con amor. No es una ofensa o un irrespeto. Si lo hacemos de la manera correcta, seremos una gran ayuda a los unos para con los otros. Este mandamiento es muy descuidado por la mayoría de cristianos. Ven a otro hermano haciendo o actuando incorrectamente y no se atreven a abordarlo y exhortarlo, o amonestarlo, o aconsejarlo con amor. Romanos capítulo 15, verso 14, dice, Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis, amonestaros los unos a los otros. ¿Por qué pueden amonestar? Porque están llenos de conocimiento, porque ustedes están llenos de bondad, no hay maldad en el corazón. Por lo general, la responsabilidad de exhortar, prefieren dejársela a los predicadores, a los evangelistas. Tenemos el deber de animar, de exhortar y hasta reprender a los hermanos que andan desordenadamente. Pero también es deber de cada cristiano amonestar al hermano que anda incorrectamente. Hay 3 términos que debemos conocer. Uno es exhortación. ¿Qué es exhortación? Exhortación significa animar. Exhortación significa estimular. Hacer recordar significa traer a la memoria, hacer recordar la otra palabra de Dios. Otro término es amonestación. Por su parte, amonestación significa llamar la atención, pero no como regaño, sino con el propósito de enseñar lo correcto. Es básicamente lo mismo que exhortar. Y está el tercer término, que es reprender. Reprender, que es un hablar con mandato, es juzgar la actuación de alguien y reconvenir con rigor. Eso es reprender. Es cierto que parte de la responsabilidad de los siervos de Dios es corregir las deficiencias de la iglesia y exhortar y corregir a los hermanos que no andan correctamente con amor. Muchos evangelistas descuidan esta responsabilidad. Pablo manda a Tito, que era un evangelista, a cumplir con esta responsabilidad. Le dice en Tito capítulo 2, verso 15. Tito capítulo 2, verso 15. Le dijo el apóstol a Tito, esto habla y exhorta, y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Por ello, es que muchas veces los que predicamos la palabra nos ganamos enemigos dentro de la misma hermandad.
Porque cuando cumplimos esta responsabilidad de exhortar, estos hermanos carnales se disgustan y creen que nos creemos superiores. Y por otro lado, muchos, como no exhortamos a los hermanos públicamente, piensan que no estamos haciendo absolutamente nada. Sin embargo, es responsabilidad de todos los hermanos exhortarnos, animarnos, aconsejarnos los unos a los otros. Ese es el fin, la finalidad de congregarse. No es solo asistir el domingo a la iglesia. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dos grandes apóstoles de Cristo, los más famosos, y que por la Escritura trabajaron arduamente por la iglesia, sin embargo no estaban exentos de equivocarse. Cuando Pablo y Pedro coincidieron en Antioquía, Pablo observó una actitud hipócrita en Pedro y lo reprendió públicamente. Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Aquí dice: pero cuando vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Verso 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué me obligas? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo no solo exhortó, sino que le reprendió públicamente a Pedro, porque su comportamiento era hipócrita, falso y condenable. Además, Pedro era un apóstol, quien tenía autoridad en cuanto a lo que enseñaba y por consiguiente un ejemplo a seguir por todos los cristianos. Esto había llevado a algunos a seguir el ejemplo de Pedro. Pablo hizo lo correcto por la envergadura de quien estaba cometiendo el error, en este caso Pedro. Desde luego, entre nosotros debemos buscar la manera de exhortar al hermano personalmente y dejar la reprensión pública a los evangelistas, si es necesario. Mateo capítulo 18, verso 15. Mateo 18, 15. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve y repréndele solo. Es decir, que nadie se entere, no lo pongas al escarnio público, porque muchas veces algunos los ponen frente a toda la iglesia para avergonzarlos, para humillarlos. Eso no es una forma de disciplinar. Ve y habla con él. Muchos hermanos se vuelven expertos en exhortar a otros hermanos. Muchas veces lo hacen con dureza y aspereza. No es la manera correcta. Cuando comenzamos a aconsejar a algún hermano, debemos hacerlo con amor. Debemos hacerlo con bondad. El propósito de exhortar es mostrar a nuestro hermano lo incorrecto en su proceder. El propósito no es satisfacer nuestro ego o nuestra actitud de recriminar a otros constantemente. Es que yo soy bueno y ustedes son malos, impíos. No. El propósito es animar al hermano a hacer lo correcto y a corregir su proceder. Por ello Dios manda a los que son espirituales a tratar de restaurar a quien ha fallado, porque los espirituales tratarán de no dejarse llevar por la carnalidad, sino su propósito es recuperar al hermano, a diferencia de los carnales que siempre están buscando regañar a los otros hermanos. Cuando una persona cae, cuando una persona se equivoca, lo que menos necesita es que le caiga el mundo encima y lo aplaste. No una bota que lo aplaste, sino una mano que lo levante. Y para eso se necesita sabiduría, y por falta de esa sabiduría se han dañado miles de personas y se han tirado al traste miles de ministerios
porque los que muchas veces tratan de corregir se creen más santos y más sabios que ninguno y empiezan a avergonzar y a humillar a las personas, a murmurar de los otros, a hacerlos sentir mal. Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice la palabra Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¡Wow! Esto es tremendo. A veces somos implacables a la hora de exhortar. Cuando usted ve una persona que es implacable y que juzga y que condena, esa persona todavía no ha fallado. Pero el Señor está diciendo: exhorta con mansedumbre, no sea que el que te equivoques seas tú. Y cuando te equivoques, ¿cómo quieres que te traten? Cuando exhortamos debemos hacerlo con amor y bondad, con paciencia y mansedumbre. Siempre que veamos que dicho hermano esté luchando por corregir y mejorar, por supuesto. Cuando la actitud del hermano es del que no quiere corregir, sino que siempre está haciendo lo mismo, el mismo amor nos lleva a ser duros con él. Ya cuando el hermano definitivamente no corrige, sino que persiste en pecar, debe ser reprendido públicamente. Es responsabilidad de los evangelistas. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 20 dice, Primera de Timoteo 5:20, dice: a los que persisten en pecar, a los que tú les hablas en amor, les dice, pero ellos siguen lo mismo. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. El exhortarnos los unos a los otros tiene como propósito ayudarnos a no caer en pecado, a perseverar en la obediencia y en la santidad a Dios, a no permanecer en el pecado. Si hemos fallado, a no caer en el mismo error. Para eso se exhorta. Y eso ocurre en la verdadera congregación. Sino levantarnos y seguir adelante. Y si nos hemos apartado, viviendo en pecado, a salir de esa condición y restaurarnos a la vida de santidad que llevábamos antes. Eso es congregarse. No es simplemente asistir el domingo a la reunión. Es que yo me congrego. Es que tú no te congregas como yo sí me congrego. Tú puedes pasar toda la vida asistiendo a los templos y nunca haberte congregado si no trabajas en estas áreas, si no eres compasivo, si no ayudas a los demás, si no te mantienes firmes y si no te dejas exhortar o corregir. Termino con esto. Congregarse no es simplemente a una iglesia asistir. Es ser sensible a la necesidad del otro, ayudarle y compartir. Damos gracias al Señor Todopoderoso por su santa y bendita palabra. Gracias, amado, porque si tú nos hablas estas cosas es porque anhelas que volvamos al verdadero sentido de congregarse. Hoy nos hablas a través de la vida de este hombre Atús, el cual es llamado por Esdras para reedificar el templo, cuyo significado es congregado. Nos llamas la atención con respecto a lo que nosotros debemos hacer, a la esencia de congregarse. A muchos los intimidaban con el tema de congregarse. Es que a ti te está pasando lo que está pasando porque es que tú no te congregas. Pero el tema de congregarse no es simplemente asistir a la iglesia para que el número de creyentes se vea abundante, para que las ofrendas sean muchas. El congregarse tiene otro sentido, es un tiempo para fortalecernos en la fe. De manera que si habías pensado que el congregarse era un favor que se le hacía a alguien más, no, te lo haces tú mismo. Porque cuando tú te congregas, cuando tú vienes a la presencia del Señor y te sumerges en el río de su Espíritu y recibes su palabra, entonces tu fe crece, tu fe se fortalece. Y no te mantienes fluctuando de un lado a otro, te mantienes firme en la fe. Y ese es el llamado que Dios nos está haciendo, a que nos congreguemos como se debe hacer de manera correcta. En la iglesia primitiva nos dieron ejemplo de congregarse. Dice la Biblia que ellos llegaban al punto de vender sus cosas si era necesario para compartirlas con otros. Y vivían felices y vivían contentos, se ayudaban. No había necesidad, porque todos estaban atentos a la necesidad los unos de los otros.
Pero ¿qué ha pasado con nosotros, Señor? Muchas veces estamos enfocados en resolver nuestros problemas. Y tú nos estás viendo como personas demasiado insensibles y egoístas. Y muchas veces dicen, pero tú ¿por qué no envía? ¿Por qué Dios no responde? Porque eres egoísta. Porque veo que todo lo que te doy no lo compartes absolutamente con nadie. ¿Quieres revelación? Sí, Señor, yo quiero revelación. ¿Con quién la quiere compartir? ¿Quieres dinero? ¿Qué quieres hacer con él? ¿A quién quieres ayudar? Si hay una buena motivación, de seguro que los recursos van a llegar. El problema es que dejamos de ser compasivos y hoy tenemos que pedirte perdón, Señor, de todo corazón, si nos hemos vuelto insensibles ante la necesidad. No solo de nuestros hermanos, no solo de nuestra familia, sino la necesidad de la obra de la cual recibimos tanta bendición a diario. Hoy te pedimos perdón, Señor, si hemos sido insensibles a la necesidad del otro. Ayúdanos a tener corazones compasivos, a entender que yo no soy el único que tengo problemas, que hay personas incluso al interior de nuestras familias que están clamando hoy por un milagro. Y tú me puedes usar a mí para bendecirlos a ellos. Ayúdame a ser sensible a eso y a poder comprender el verdadero sentido de congregarse. Debo entender que venir a congregarme también habrá momentos en que tendrán que exhortarme porque todo lo que hago no es perfecto, también me equivoco. Se requiere humildad para recibir la exhortación y la corrección. Gracias, Padre amado, por enseñarnos lo que verdaderamente significa congregarse. Anhelo congregarme, anhelo cada día buscar la presencia tuya, anhelo buscarte con todas las fuerzas de mi corazón y dejarme formar por ti. Gracias por lo que has hablado a nuestras vidas, te amamos con todo nuestro corazón y te bendecimos, a ti el honor y la gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Congregarse. No solo así, amén. No olviden que tenemos ahí a su disposición un canal de YouTube. Suscríbase por favor para que reciba todos nuestros contenidos. La página de Facebook, dele me gusta por favor para seguir creciendo y para seguir llegando a otras personas. Los que me están preguntando por aquí cómo hacen para poder bendecir. Está este número donde pueden bendecir esta hora los que deseen hacerlo. Usted no está obligado a hacerlo. Pero si le nace de corazón y usted siente que este ministerio ha sido de bendición para su vida y usted quiere bendecir, que otras personas también sean bendecidas y que el ministerio siga creciendo, órele a Dios en su corazón y diga, yo cómo puedo bendecir esta hora, Señor. Ahí está ese número de Neki donde lo pueden hacer, repito, los que deseen hacerlo. Amén. Les estaremos inmensamente agradecidos a todos ustedes. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Dios me los bendiga grande, rica y abundantemente. Y no olviden, congregarse no es simplemente a una iglesia asistir, es ser sensible a la necesidad del otro, ayudarle y compartir. Dios le bendiga. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.